Glad to have you here at the Woodrow Wilson Center. We're very pleased to have Governor Peña Nieto with us here at the Woodrow Wilson Center. He'll get a good introduction in a moment from Roger Wallace. Want to say, we're very pleased to have him as part of our Dialogues with Mexico series. It is a series where we try and bring important voices from Mexico to Washington, important debates that are happening in Mexico and people who are moving the political agenda. And Governor Peña Nieto certainly fits that bill, and we're so pleased that he has responded to the invitation to be here and can address this very distinguished audience that we have here today. He has become one of the most significant voices in Mexico, as you will hear in a moment. I'm also pleased to introduce Roger Wallace, who is the co-chair of the Mexico Institute Advisory Board, has been since its beginning, 2003, vice president of Pioneer Natural Resources, and has worked for, I would say, 30 years on U.S.-Mexico relations, one of the great experts on the relationship between our two countries. And Roger will chair today's event, so we're very glad you're in town, Roger, as well. And Governor, just so pleased to have you here at the Woodrow Wilson Center, and thanks so much for joining us. Roger. Well, I'm going to make a great introduction because it's going to be a brief introduction. I think we're all here to listen to what Governor Enrique Peña Nieto has to say. Most of you know he's had a distinguished career in public service. He began in 2005 to be governor of the Estado de Mexico, which has about 50 million people, more than a third of the entire population of Mexico. And I think after Mexico City is the largest contributor to the GNP of the country. So he has run for 5 years an extraordinarily important part of the Mexican economy. He also is a very powerful voice in the political process in Mexico. And I think what he is here to say to us today is important because his political party, the PRI, has had a remarkable comeback over the last few years. Many people think that they're poised to reassert their leadership at the presidential level. And so I think all of us are going to be interested in hearing from the governor and sort of his vision, his views of not only the bilateral relationship, but also what's going on in Mexico. So without further ado, I'd like to present Governor Enrique Peña Nieto. Thank you very much. Very difficult to manage this here. Well, first of all, I would like to thank you, all of you, for being here at this time and having a great opportunity to be in the Woodrow Wilson. I especially want to thank Mr. Roger Wallace, Presidente de Mexico, the President of the Mexico Institute of the Woodrow Wilson, and Andrew Seeley, who has given us this great opportunity of being here. Especially I want to thank the Mexican ambassador, Arturo Sarucán, who is right with us here, and to some businessmen of Mexico that are here that participate in a meeting that we had before, especially of the textile industry of the state of Mexico, which I also want to thank them for being here. I have prepared something to talk about it, and I will do it, if you don't mind, in Spanish, because at this time it's better to be maybe criticized or because of what you say in your native language and not in another language. So I will change to Spanish. Before I do that, I'm very glad to be here in Washington once again. The first time I was here, that was many years ago. I had the opportunity to study junior high 1 year in the state of Maine. During the Easter vacation of that year, we came here with all the students to Washington, and I never imagined at that time that I would come back one day, as we do it now, and to speak to a very important group of people, of the intellectual, academic, political, and all the people that are represented here, about
what we see in Mexico and what do we believe things have to be done in Mexico in order to get better way and better things for the Mexicans. So I will switch to Spanish if you don't mind, and thank you for your comprehension for that. Quiero reiterar mi agradecimiento y déjenme ser muy puntual, no obstante que tengo algunas cosas preparadas, más que hacer una lectura puntual de lo que tengo aquí preparado, quisiera hacer una apretada síntesis realmente del escenario político-económico que vive hoy nuestro país y hacia dónde veo yo las grandes oportunidades que tenemos también como nación. Hay que recordar que este año del 2010 es una celebración particularmente simbólica para todos los mexicanos. Por el bicentenario del inicio de nuestra independencia, por el centenario de nuestra revolución. La primera efeméride del bicentenario también es celebrada en varios países de América Latina. Y desde el Estado de México, que es la entidad que me corresponde gobernar, hemos postulado que es una gran oportunidad, y así lo creo para México, de redefinir su rumbo. Sin duda, ha habido cambios importantes que se han consolidado en los últimos años. Sin embargo, aún no logramos que esos cambios muestren el beneficio y realmente nos potencien a nuestro país para que pueda llegar o llevarlo hacia mejores condiciones. Yo me iría a hacer un poco de historia de lo que ha pasado en los últimos 30 años en México. Desde entonces, creo yo, desde los años 80, se iniciaron importantes transformaciones en el sistema político mexicano, que dieron lugar a una mayor apertura democrática, una mayor pluralidad, a una participación más intensa de los partidos políticos, para dejar atrás un régimen donde entonces prevalecía la hegemonía de un solo partido político. Yo diría que muchas de las corrientes ideológicas que había en México estaban en un mismo partido, que era el PRI. Contadas excepciones, quizá los pensamientos más radicales de la política, pero fuera de estos, los demás estaban dentro del PRI. Termina o concluye este periodo de gobierno hegemónico del PRI y entramos a una etapa de reformas muy importantes que fueron consolidando gradualmente el sistema político mexicano y a darle o a dotarle de un ingrediente y de una característica muy importante, el de ser de una democracia más abierta y más transparente. Creo que eso posibilitó que se crearan nuevas instituciones, que se permitieran un mayor respeto a las libertades, se crearon las comisiones de derechos humanos a nivel nacional, en los estados. Hubo reformas políticas que permitieron la creación de órganos ciudadanos para el control y manejo de las elecciones, tribunales electorales, entre otros. Y todo esto aconteció en un clima de gran estabilidad política y de gobernabilidad, que es algo importante a tener presente. Todos estos cambios que se suscitaron desde hace 30 años se dieron bajo esta condición de gobernabilidad y de estabilidad política. Y pareciera que por ahí llegado el año cerca de concluir el siglo pasado, se pensó entonces, y hubo una corriente entre analistas, politólogos, pensadores, académicos, que pensaban que lo mejor que le podía ocurrir a México era sacar al PRI de los pinos. Y quizá esta corriente que se empezó a motivar subrepticiamente, al final de cuentas hizo que en el 2000 efectivamente el PRI perdiera y llegara otro partido al gobierno. Y vino a probar entonces la llegada de un nuevo partido que no era tan fácil, no era como se afirmaba que sacando al PRI de los pinos es que las cosas iban a cambiar completa y radicalmente. Lo que no supimos entender quizá algunos fue que estábamos transitando hacia un nuevo régimen político, a un régimen de mayor apertura y de mayor democracia, de mayor competencia política. Y lo que iba
a consolidar este sistema era el que probara, y sigue siendo todavía reto en nuestros días, la eficacia para realmente traducir en condiciones de mayor bienestar, de mayores beneficios para la población, el régimen político en el que viven. Hoy, sin duda, la democracia ha llegado a México para quedarse. Hoy trabajamos para que se consolide, para que se articulen las instituciones y se moldeen las instituciones necesarias que garanticen la permanencia de este sistema político mexicano. Un sistema democrático, insisto, transparente, abierto, plural, que destierre prácticas que algunas todavía se llegan a tener, prácticas viciadas, prácticas que buscan darle sesgo o manipular un proceso electoral, pero que poco a poco se han ido desterrando. Es cierto, la sociedad cada vez se involucra más en los procesos electorales, participa más, y hay algo muy importante. Hoy la sociedad cree que con su voto realmente define quiénes serán sus representantes políticos y cuál es el rumbo de país que quieren. Y ese es un cambio de la mayor relevancia que hemos tenido en México. De aquel escenario donde era suponer fácilmente quién ganaría una elección, a la de hoy, donde la gente realmente sabe que con su voto está definiendo partido, gobierno y forma de hacer gobierno. ¿Qué lamentamos de este periodo de transición? Que en los últimos 10 años nuestra economía haya tenido un crecimiento verdaderamente bajo, casi estancado. Y déjenme ponerlo en perspectiva. El desempeño de nuestra economía de los últimos 50 años ha sido el de la última década el más bajo, incluso menor a la llamada década perdida en los años 80. No obstante, que hay que reconocer, en nuestro país se dieron cambios importantes de orden macroeconómico. Tenemos una estabilidad macroeconómica, se establecieron o se permitió el que hubiera una libre flotación de nuestro peso frente a las otras divisas, hubo una mayor apertura económica, hubo un incremento en las reservas de nuestro país de manera importante. Y no obstante, este escenario favorable en términos de macroeconómicos, el desempeño de nuestra economía ha sido muy bajo, lo que ha impedido realmente que logramos revertir los grandes rezagos sociales que todavía tenemos en nuestro país, y especialmente el de la pobreza. Casi 50 millones de mexicanos siguen viviendo lamentablemente en condiciones de pobreza, en distintas gradualidades, desde pobreza extrema a pobreza de otro orden, pero al final de cuentas, pobreza. Todavía no hemos logrado consolidar un sistema de seguridad social universal para todos los mexicanos. Desde que se iniciaron las primeras instituciones para dotar de seguridad social a los mexicanos en los años 50, solamente esto ha hecho posible que la mitad de la población en México goce de seguridad social. Todavía, lamentablemente, tenemos en nuestro país la existencia de oligopolios y de monopolios que han impedido una mayor competencia y que, al final de cuentas, quienes terminan por pagar esta condición es la propia población. Hace poco el Instituto Tecnológico de Monterrey hizo un estudio donde, al final de cuentas, concluyó que los mexicanos pagan una tercera más 33% más de lo que gastarían si no tuviéramos este escenario de monopolios y de oligopolios en nuestro país. México todavía tiene unas finanzas públicas no fuertes ni robustas como se quisieran, con una altísima dependencia de nuestro ingreso petrolero, y somos un país cuya recaudación sigue siendo muy baja, yo diría de las últimas entre los países de la OCDE, con apenas el 21%, cuando el promedio de los países que son parte de la OCDE es del 36% de recaudación con respecto a su Producto Interno Bruto. Significa que tenemos que dar avances mucho más significativos para recomponer
y remodelar las instituciones del Estado de México que permitan algo que para nosotros es fundamental y es justamente lo que venimos postulando: lograr que el Estado sea eficaz en la tarea realmente de garantizar los derechos que todo mexicano tiene por el hecho de haber nacido en México, de ser mexicano, los derechos que están consagrados en la Constitución, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, y que las más de las veces quedan en letra muerta. Si bien ha habido avances, no creo yo a estas alturas significativos ni trascendentales, como las que ya debiéramos tener para ir modelando ese país de mayor desarrollo y modernidad que quisiéramos tener los mexicanos. Por eso seguiremos insistiendo en que para lograr ese Estado eficaz que venimos postulando, es necesario emprender distintas iniciativas en distintos órdenes, desde el orden fiscal, el orden energético, no obstante que ya ha habido una que nos pareció insuficiente, pero que tenemos que dar todavía pasos para consolidar primero la industria que es de todos los mexicanos, que es Pemex, donde lamentablemente su plataforma de producción ha decrecido, y las tesorerías, tesorerías de todos los gobiernos de cualquier nivel, federal, estatal o municipal, dependen de manera significativa del ingreso petrolero. Tenemos que modernizar nuestras instituciones para asegurar auténtica competencia económica. Tenemos que alinear, en síntesis, todo nuestro actuar, todas nuestras políticas públicas a la concreción de objetivos que nos tracemos de manera conjunta. Yo sostengo que en el 2000, cuando dio paso la alternancia en el poder, cuando otro partido llegó al poder, para muchos las cosas siguieron como estaban. Algunos otros intentaron dejarlas como se tenían en el pasado. Incluso quienes llegaron pensaron que quizá gobernarían en las mismas formas, bajo los mismos métodos que lo hacían los anteriores. Y no logramos comprender que estábamos transitando hacia otro escenario y una nueva recomposición política. Y nos hizo falta entonces, y nunca será tarde, para establecer con mayor claridad las reglas de nuestra convivencia política y cuáles eran los grandes objetivos o cuáles serán los grandes objetivos que debemos trazarnos, cómo vamos a acometerlos, cómo logramos un consenso sobre las principales metas, no solo para un periodo de gobierno, las metas incluso de alcance transeccional, pero que permitan al final de cuentas un objetivo mayor, y me parece que debe ser el mayor consenso: crecimiento sostenido, mayor generación de riqueza, mejor distribución de la riqueza, crecimiento con equidad, y que las políticas públicas, las reformas políticas que entonces estemos articulando, todas estén alineadas a alcanzar este objetivo. Decía yo justamente que el no haber logrado acreditar después de la transición política que el régimen político, que nuestro sistema democrático habría de darnos mejores condiciones, llegó incluso, yo creo que ha llegado incluso en toda América Latina, a despertar dudas, sospechas sobre la viabilidad y la conveniencia de los regímenes democráticos. En México estoy convencido, plenamente convencido, que la democracia ha llegado para quedarse y para consolidarse, porque ha favorecido justamente a una mayor competencia política, y esa competencia no solo se da entre partidos, pero también se da entre los gobiernos donde están representados los partidos, y donde los gobiernos que hacen bien su labor de gobierno, los que llevan a cabo una adecuada y eficiente gestión gubernamental, normalmente reciben el refrendo a la confianza en la siguiente elección. Y eso es justamente lo que hoy buscamos los partidos políticos en México: ser más competitivos, serlo no solo en la propuesta que hagamos a los electores, sino sobre todo
en el ejercicio del gobierno, porque es ahí donde se acreditan realmente los gobiernos. Hoy yo creo que la sociedad está ya por demás cansada, poco escucha de los buenos discursos, de las buenas propuestas. Más les interesa evaluar de quiénes vienen las propuestas, cómo ha sido cuando han tenido oportunidad de ser gobierno el partido que representan, cuál ha sido la eficacia de su gestión, y entonces es ahí donde se gana la confianza ciudadana. Creo que dentro de las reformas que aún están pendientes en México es la que tiene que ver con la educación. Sin duda, un estudio reciente del Foro Económico nos colocaba en la evaluación que hacía la educación en México en una condición de alta competitividad en términos de cobertura y de inversión que realiza el Estado en educación, pero en condiciones no competitivas en términos de calidad educativa y en términos de la inversión que debe hacerse en ciencia y tecnología. En esta era del conocimiento está muy claro de que si no hacemos una mayor inversión en innovación, en investigación y en tecnología, y formamos realmente a las nuevas generaciones en estas disciplinas que estén orientadas hacia a este objetivo, difícilmente lograremos involucrarnos y engranarnos en esta era de la globalización, en esta etapa que es la era del conocimiento. Las cifras que traigo aquí ya no quisiera llevar más tiempo en ellas, pero este estudio que yo comentaba de cómo está nuestra calidad de educación, nos falta cobertura. Tenemos suficiente cobertura educativa, hay un gasto suficiente, nos falta elevar la calidad de educación y nos falta darle mayor cobertura al nivel universitario. Hoy se estima que de 10 jóvenes que tienen la capacidad de estudiar en alguna universidad, solamente 3 tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, 7 se quedan sin la oportunidad de atender estudios de nivel universitario. Otra de las reformas que ahora empieza a discutirse y que será tema seguramente en el Congreso Federal es la discusión de una ley laboral. Y esto me parece que tiene que estar íntimamente vinculado a la seguridad social universal que proponemos deba existir en México. Tenemos que lograr que todos los mexicanos, por su condición de ser mexicanos, tengan acceso a una seguridad social universal, acceso a servicios de salud, donde realmente los necesite, donde tenga seguro de desempleo y donde tenga el seguro a una pensión por edad o por retiro. Si bien solamente el 50% de los mexicanos gozan de este beneficio, creo que la gran reforma que está esperando nuestro país es esa que posibilite la seguridad social universal para todos los mexicanos. Y esto está vinculado también a la reforma laboral, a una reforma que flexibilice realmente la oportunidad para hacer contratación, para hacer remoción, para darle facilidad al trabajador de colocarse en una o en otra empresa y para incorporar realmente a una dinámica que le haga más productivo, que esté mejor capacitado, mejor preparado, porque esto al final de cuentas incide directamente en la productividad que tenga nuestro país, como está ampliamente probado. Tenemos que evitar la informalidad que tanta presencia tiene en nuestro país. Nuestra economía tiene que crecer, tenemos que garantizar los servicios y la seguridad social para los mexicanos y con ello ir reduciendo de manera notable la economía informal que prevalece aún en nuestro país. Se estima que de la fuerza laboral en nuestro país, económicamente activa, de cerca de 50 millones de mexicanos, prácticamente 46 millones de mexicanos, casi 50, casi 13 millones se desempeñan en la actividad informal. Y es algo que tenemos que ir contrarrestando. Al final de cuentas, lo que buscamos, insisto, y creo que debe ser una de las metas que nos debamos trazar,
definir los mecanismos para lograr estas metas, alinear nuestra actuación, es el crecimiento con equidad, generación de riqueza y una adecuada distribución. He mencionado solamente algunos de los temas que me parece nos hemos quedado a la saga, hemos estado en la imposibilidad de impulsarlos con la suficiencia con el suficiente respaldo político para que prosperen. Y todo eso se ha suscitado después justamente de este periodo de transición política que vivió y que ha estado viviendo nuestro país. El tema de infraestructura, sin duda, no hay país que pueda crecer sin suficiente y mayor inversión en infraestructura. Y creo que México se ha abierto, precisamente ha abierto las puertas para detonar infraestructura, la propia que genera el Estado, y de atraer inversión privada que esté dispuesta a invertir en México. Creo que ya se ha abierto esta puerta mayormente, pero creo que aún tiene mucho hacia dónde crecer. Solo por citar el caso del Estado de México, que es la entidad que represento, que es la entidad más poblada del país, de todo México, con 15 millones de habitantes. La inversión que se ha realizado en infraestructura en esta administración, que está en su 5º año de gobierno, 60% de esa inversión en infraestructura ha venido de inversión privada. Y estoy convencido de que hay una gran oportunidad y tenemos ahí un gran potencial como país para detonar aún más mayor infraestructura a través de la inversión del sector privado. Tenemos que lograr también un mayor equilibrio regional. Creo que para eso, a partir de tener claramente definidos los objetivos, y particularmente que he señalado, de crecimiento con equidad, y de definir cómo habremos de crecer, tenemos que impulsar sobre todo el crecimiento y desarrollo regional. No es posible que solamente en algunas partes de nuestro país haya mayor crecimiento, mayor inversión, mayor generación de empleos. Lo que debemos de buscar es atender la vocación natural, la vocación económica de las distintas regiones de nuestro país para darles mayor impulso a través de una adecuada planeación. Y con ello tengamos un mayor equilibrio o un mayor crecimiento equilibrado en todo el país. La reforma fiscal también es un tema pendiente. Tenemos que robustecer nuestra hacienda pública. Tenemos que lograrlo evitando el cobro de más impuestos, pero sí evitando los regímenes de excepción. Tenemos que lograr que el esfuerzo recaudatorio del Estado sea general, sea parejo, pero posibilite también mayores beneficios, sobre todo para los sectores de mayor marginación. Y esto, insisto, la gran meta a trazarnos es eficacia del Estado mexicano para que con esa capacidad sea capaz de detonar un crecimiento, mayor crecimiento con equidad. En el contexto político, y es al que he dejado al último, antes de poder responder a alguna de las interrogantes que ustedes tuvieran. El contexto político, sin duda, es el que facilitará o haga posible que todo esto que nos hace falta y que se ha pensado, se ha postulado, se ha propuesto, se ha debatido, se haga realidad. Y pareciera que lo que debiéramos corregir de entrada es nuestra condición económica para crecer más. Pero realmente tenemos que lograr armonizar los esfuerzos de la política que redunden en estas transformaciones y cambios de fondo, cambios de gran calado, que implican una real transformación de nuestro país. Yo creo que hoy el escenario político en México, sin duda, como ya lo afirmé aquí, lo señalé y creo firmemente en ello, es el de una democracia que se ha ido consolidando poco a poco, donde los partidos hoy están en una franca y abierta competencia política, donde lo que se impone y logra triunfar es aquella oferta política convincente y es el candidato que también convence a la ciudadanía. Recientemente tuvimos elecciones
en nuestro país y observamos cómo cada elección tiene comportamientos distintos y responden a momentos y circunstancias diferentes. Hace apenas 2 años, en 2009, hubo una elección para renovar el Congreso Federal, donde el PRI obtuvo una amplia mayoría. Ganó el mayor número de curules que se disputaron. En la elección de este año, donde se renovaron 12 gubernaturas en nuestro país, hubo un mayor equilibrio y observamos cómo hubo una alternancia en distintos estados donde gobernaba un partido y ahora llegó a gobernar otro. Y eso acredita simplemente cómo se ha ido consolidando el clima democrático en nuestro país. Por eso rechazamos tajantemente aquellas voces, aquellos que lo postulan y que casi quieren poner una alerta de por medio cuando hablan de que sería una regresión el hecho de que el PRI regresara al poder, regresara a Los Pinos. ¿Cuántos se equivocan aquellos que afirman esto? ¿Por qué no saber reconocer la nueva realidad democrática que vive en nuestro país? Sin duda, es impensable suponer que tiempos del pasado pudieran regresar a nuestra realidad. Es impensable. Hoy somos parte de una cultura democrática, somos parte de una sociedad mucho más involucrada en los procesos electorales, más participativa, como ya lo dije anteriormente. Y suponer que el regreso del PRI al gobierno fuera una regresión, insisto, es no reconocer nuestra realidad política, nuestra realidad democrática que tiene hoy México. Somos un país donde hay mayor competencia y así queremos que siga. ¿Por qué razón? Porque sin duda, cuando hay competencia, eso lleva a que los gobiernos se esmeren más, tengan mayor capacidad de creación y de transformación, porque al final de cuentas, en el ejercicio del gobierno es en donde se acreditan los partidos políticos. Hay un tema que dejo para el final, que es el tema de la seguridad, que sé que es un tema que ocupa y está en la preocupación y el interés de muchos. Y que eso, al final de cuentas, lamentablemente, lo que hemos proyectado como país, a veces pareciera solo lo fuera por la violencia, la intranquilidad, la presencia de grupos del narcotráfico en México y no por las buenas razones que hay para tener presente a México en el contexto internacional. Por la capacidad que tiene, por ser un país atractivo para la inversión, por ser un país donde hay condiciones para un mayor desarrollo económico y mayor capacidad para que atraer inversiones. Pero al final de cuentas esto nos lleva a ver y observar qué pasa con la seguridad en México. Ocurre que estamos frente a un nuevo fenómeno delincuencial que ha cambiado el patrón de conducta. Las mafias, los cárteles mexicanos que anteriormente se dedicaban solamente a transportar la droga para llevarla a los Estados Unidos. Llegó un momento en que recibieron en pago por sus servicios pagos en especie. El crecimiento de drogas sintéticas en distintos mercados hizo que algunas drogas estos cárteles recibieran sus pagos en especie. Y entonces se inició algo muy lamentable para México, un mayor consumo, creciente consumo de droga entre la población y una disputa de los mercados de venta entre las distintas mafias. Y eso ha originado escenarios de violencia, escenarios de confrontación que generan al final de cuentas intranquilidad entre la población. Yo creo que aquí hay que tener una definición muy clara. El Estado mexicano no puede permitir, es inaceptable, la presencia de grupos del crimen organizado que le estén desafiando, que incluso en algunos lugares estén suplantando la labor del Estado mexicano.
La tarea de combatir al crimen organizado es de todos, es de todo el Estado mexicano, de todos los niveles de gobierno. Quien suponga que es de algunos cuantos, que es tarea solamente de un partido político, ¿cuántos se equivoca? Porque el crimen organizado, cuando toma afrentas, cuando decide enfrentar al Estado mexicano, no lo hace pensando a qué partido político pertenece, de qué partido es el gobierno al que tiene que enfrentar. Desafía al Estado mexicano en general. Y la labor irrenunciable del Estado mexicano es combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado. Porque no puede permitirle el Estado mexicano el ser suplantado por la presencia del crimen organizado. Quienes supongan, insisto, y quienes afirmen que es tarea solo de uno o de algún partido político, se equivocan. Es en el cometido, es la coincidencia que guardan todos los partidos políticos en México. Quizá la discusión pueda estar en torno al cómo, a la estrategia, a cómo lograr una mayor eficacia para combatir al crimen organizado. Pero jamás se ha discutido y jamás se ha puesto en duda el papel del Estado mexicano de enfrentar con toda su fuerza al crimen organizado. Lo digo, lo subrayo y lo quiero significar por aquellos que suponen o aquellos que han afirmado, y me parece de manera hasta perversa, de que si el PRI regresara al poder, entonces se acabaría la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. ¿Cuántos se equivocan? El PRI ha sido claro y definido en este tema. El PRI está en favor de la lucha que hace el Estado mexicano para combatir el crimen organizado. Tan lo está que el PRI en distintos espacios del Ejecutivo, en el Congreso Federal, ha apoyado iniciativas que están para robustecer la labor del Estado mexicano en contra del crimen organizado. Porque aquí de lo que estamos hablando, de la sobrevivencia del Estado mismo. Y no podemos dejar espacio, siquiera, reducto alguno, donde se pueda meter el crimen organizado. Yo creo, al final de cuentas, que estamos este año, y con ello quiero concluir, estamos en un gran año en este año de la celebración, en este año que además conmueve sin duda el espíritu, conmueve los ánimos, conmueve las emociones que los mexicanos tenemos en este año de celebración del Bicentenario. 200 años de que nacimos como patria, 200 años de que nacimos como nación. Y es una gran oportunidad, como se ha venido trabajando, de repensar a México, de redefinir a México, de reconocer, sí, lo que hemos hecho bien, pero más de observar dónde están nuestros rezagos. Y entonces de ocuparnos de definir cómo vamos a sortear esos rezagos y cómo habremos de crecer hacia adelante. Yo espero que no perdamos esta oportunidad en México. Espero realmente que en el curso de este año que sigue, el tiempo se va volando. Estamos ya en el mes de agosto y septiembre será el mes puntual de la celebración del Bicentenario. Que no pase más tiempo para, habiendo ya redefinido hacia dónde queremos ir, entonces tengamos claro cómo habremos de lograrlo. Y en la relación con este país vecino, con este país con quienes tenemos una historia común y tenemos muchas cosas en común, yo creo que tiene nuestra relación un enorme potencial. Creo que se ha avanzado de manera notable en esa muy buena relación, en construir un clima que propicie una muy buena relación entre México y Estados Unidos, y creo que a partir de ese clima que hasta ahora se ha construido, el potencial de crecimiento en beneficio de ambas naciones es mucho mayor. Queremos ser parte justamente de quienes apoyemos esta buena relación con los Estados Unidos, que nos permita atender problemas que nos son comunes, en temas que se han puesto sobre la mesa, además del asunto migratorio, además del tema de la seguridad pública. Creo que la agenda de asuntos a atender de manera conjunta es mucho mayor
el tema energético, el tema del cuidado del medio ambiente, en fin, da para abordar distintos temas y lograr una mayor colaboración que se sustente en la confianza y en el interés de crecer en una relación armoniosa, fecunda y que dé mayores beneficios a los habitantes de nuestras naciones. Pues yo con ello concluyo, con este panorama de lo que advertimos ha ocurrido en México, cómo transitamos, qué escenario y qué rezagos enfrentamos todavía en México y por qué estamos optimistas de que estamos en una condición inmejorable para postular y para defender el México que queremos tener y que siga siendo buen amigo de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. We have time for about 3 questions, sort of a quick round of questions. So your hand up first. Do we have a Thank you. Richard Downey from the Center for Hemispheric Defense Studies. Muchísimas gracias, señor gobernador, por no solamente su presencia aquí en Washington, D.C., en el Woodrow Wilson Center, pero sus excelentes palabras. Durante su discurso, usted mencionó que el PRI está absolutamente comprometido en esa lucha contra el crimen organizado. Pero usted mencionó que hay la posibilidad de que el PRI tendría diferencia en las estrategias, en el cómo que se puede perseguir este esfuerzo. ¿Usted podría elaborar un poco sobre qué perspectiva, qué otras estrategias o qué cambios tendrían en mente usted personalmente o quizás el PRI? Mire, yo puedo hablar de lo que personalmente he venido, por lo que personalmente me he pronunciado, que es en un combate frontal al crimen organizado, en un combate frontal contra las bandas vinculadas al narcotráfico y que la labor del Estado sea mucho más eficaz. Creo que fue acertada la decisión tomada por el gobierno federal de llevar y de involucrar al ejército mexicano en esta tarea, pero para nosotros es algo que no puede ser permanente. Y esta labor que realiza el ejército mexicano hoy en día debe sustituirse gradualmente por una policía especializada, bien preparada, bien formada, con esta característica de estar destinada a atender este nuevo fenómeno delictivo y que además sea en un número creciente. Celebramos que hoy en el gobierno efectivamente ha ido creciendo la Policía Federal. Son cifras que recientemente conocimos, que pasó de 6,000 a más de 30,000 elementos que actualmente tiene. Es justamente, está yo creo que en la ruta correcta. Las críticas a lo mejor se han recrudecido porque ante la violencia que se tiene en el país, ante el número de muertos que ha dejado el enfrentamiento entre las bandas del crimen organizado, más de 28,000, según datos a conocer por la propia Secretaría de Seguridad Federal. Advertimos pues que falta mayor eficacia, que tenemos logrado. Otra de las propuestas es involucrar suficientemente a los gobiernos locales. Hay una relación, hay una coordinación, no se puede negar tajantemente, pero me parece que la capacidad de construcción y de operación de esa relación y colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal todavía da para mucho. Y si no se tiene, me parece es porque ha habido falta de confianza. Hay una falta de confianza mayor entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para realmente lograr una mayor sincronía de acciones con nuestras instituciones encargadas de la seguridad pública. Hay que darles recursos. Las instituciones del Estado, especialmente de carácter local, para que puedan funcionar mejor y operar mejor, van a requerir de más recursos. Realmente, cuando ubicamos las prioridades de un Estado y para un gobierno, si no se reflejan en mayores recursos, pues entonces resulta que no está la prioridad. Toda prioridad que no esté soportada y respaldada con más recursos, pues no es más que pura retórica y que
no resulta en una auténtica prioridad. Thank you. Back here. Wait for the microphone. Buenas tardes, Brenda Saberwal de Amnistía Internacional. Usted antes mencionó la importancia de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil ahora en México y la democracia activa del país. Y de hecho me alegra saber que México en general está progresando en este área, que es importante para todos los países, yo creo. Pero quería preguntar específicamente sobre un caso que pasó en su estado, el caso de las mujeres de Atenco que fueron detenidas en el 2006 y fueron asaltadas por agentes de la policía y que hasta el momento no han obtenido justicia por estos crímenes que sufrieron. Y quería saber qué pretende hacer el Estado de México para asegurar que haya justicia en este caso. Mire, hemos estado cerca de las organizaciones internacionales para ampliarles la información y darles puntual seguimiento de lo que se ha seguido sobre el tema de Atenco. Atenco, como ustedes seguramente conocen o algunos sabrán, fue un episodio que tuvo esta administración en sus inicios y quizá el más complicado porque a partir de una revuelta y de una alteración del orden público se decidió emplear a la fuerza pública para contener y salvaguardar los derechos de terceros. Y en ese operativo, que me parece recientemente el pronunciamiento de la Corte sobre este tema, simplemente vino a reconfirmar que el Estado siempre tendrá el derecho de hacer uso de la fuerza pública cuando se trate de velar y salvaguardar derechos que son para toda la población. Y cuando estos se vean afectados, el Estado eventualmente falta a los derechos humanos cuando incurre en una omisión y no actúa como debe hacerlo. El operativo derivó efectivamente en algunas faltas que se llegaron a cometer, pero que no fueron cometidas ni por toda la institución, sino fueron casos casuísticos y que han seguido un proceso de manera también casuística. Las personas que fueron identificadas como agresores, que tuvieron imputaciones directas, han seguido su proceso ante las instancias legales y obviamente esos asuntos se han salvaguardado. O sea, son diferentes y no tienen que ver con lo que fue la definición que se tuvo para actuar con el uso de la fuerza pública para normalizar una situación y regresar las cosas al estado que guardaban y salvaguardar los intereses de toda la población y que dentro de ese operativo se hubiesen cometido algunas faltas que están sancionadas por la ley y cuyos procesos han venido siguiendo ante las instancias judiciales correspondientes. La nuestra está en favor justamente de apoyar esto, de que se termine por dictar justicia en esos casos específicos y obviamente tanto los procesados están en su derecho a recurrir también a la defensa de su caso, como de hecho lo han hecho, y todavía están estos sujetos a una determinación última por parte del Poder Judicial. En tanto, nosotros seguiremos alimentando con información a las instancias, a los organismos internacionales que se han ocupado y que están interesados en este tema. One more, here in the front. Muchas gracias. Francisco González, profesor asociado de la Escuela SAIS de la Universidad Johns Hopkins. Habló usted muy vivamente acerca de la competencia, gobernador, tanto en las esferas económica como política. En la económica parece ser que nos falta competencia y por eso los consumidores pues enfrentan costos de vida altos, entre otras cosas. En la esfera política usted habla acerca de que la competencia es buena per se porque es democrática. Hay muchos académicos, analistas que dicen la competencia política puede terminar en obstruccionismo, electoralismo.
Y nuestra democracia, los pasados 10 años, pues como usted sabe, ha estado caracterizada por la inercia. Los tres partidos principales se oponen unos a otros. Entonces, realmente hay muy poco proactivo que se puede hacer. Todo es más bien reactivo. Y la gente dice, bueno, México debe seguir siendo una democracia. ¿Por qué no siguen el camino, digamos, de Chile o de Brasil, ¿no? Con sistemas de partidos plurales, competencia amplia, pero con un ejecutivo central, en el caso de Chile, federal en el de Brasil, fuerte, que las reglas del juego le den más fuerza al Ejecutivo Federal? ¿Cuál es su perspectiva para México en este punto? Pues mire, qué bueno que me da la oportunidad de esta pregunta de compartir algo que he venido postulando en lo personal, políticamente, que es justamente el darle al Ejecutivo capacidad de mayor actuación. Entre las reformas políticas que se están discutiendo, como la reelección, la candidatura ciudadana, la iniciativa preferente del Ejecutivo, entre algunas otras reformas que se han venido planteando, la que hemos respaldado mayormente es aquella que le permite al Ejecutivo, o más bien que le permite al partido, más que al Ejecutivo, al partido que triunfe en una elección, la capacidad de construir mayorías legislativas. Sin un exceso en la sobrerepresentación, porque entonces sería alterar el verdadero sentido de la democracia, pero sí con la capacidad o con la suficiencia para lograr realmente imponer una oferta de gobierno, una propuesta de gobierno que lamentablemente, y esto ha ocurrido justamente desde el 97, que es cuando el partido entonces gobernante, que era mi partido, el PRI, gobernaba, perdió la mayoría en el Congreso y desde entonces ningún partido político lo ha logrado tener de forma absoluta. Yo creo que hay que encontrar los mecanismos. En el mundo está probado, tanto en regímenes parlamentarios como presidencialistas, que cabe la sobrerepresentación cuando por la condición política, cuando por los niveles de competencia política, en un escenario además mayoritariamente tripartidista, como tenemos en México, obliga a la construcción o a la necesidad de construir o de generar un mecanismo que facilite la construcción de mayorías para poderle dar curso a propuestas e iniciativas de quienes hacen gobierno. Yo estoy en favor justamente de este mecanismo, estoy en favor de fortalecer realmente la capacidad del Ejecutivo, generándole siempre los equilibrios necesarios a través del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y quienes se oponen a ello, me parece que no reconocen este escenario de una competencia real ya entre partidos. Y lo que tenemos que buscar ahora dentro de nuestra democracia es cómo hacemos más fácil que ya siguen teniendo un sistema democrático donde se impone el partido y el gobierno de las mayorías, pero que en esa mayoría tenga la facilidad de contar con los elementos para construir su propuesta y para poder aterrizarla. Lo que ha pasado hasta ahora, en la ausencia de estos mecanismos, pues es que se ha ido en una discusión a veces prolongada, extenuante, y que termina por adoptar o obtenerse parches a lo que a lo mejor era una buena iniciativa en algún momento dado. Aquel a quien le dieron la responsabilidad de ser gobierno, y termina por tener parches de algo que, entre que logra el consenso, los acuerdos, y algo muy deformado y deteriorado de lo que fue una iniciativa originalmente presentada. Estoy en favor de lograr esos mecanismos que no alteren nuestro sistema democrático, pero que sí, dentro del sistema democrático, den suficiencia y capacidad de acción a quien tiene la responsabilidad política. Thank you, Governor, for a really brilliant presentation today and for taking time out of your very short and busy trip to Washington. We're very honored for you to be with us. Andrew, do you have any closing remarks? No, just to thank the Governor for joining us and thank all of you for coming here as well to listen to the Governor's speech. Thank you, all of you.